Bueno, un encuentro, ya les digo, de casi 3 horas que comenzaba de esta manera, que van a ver y que vamos a analizar de inmediato con el tradicional encuentro en las escalinatas de la Moncloa entre ambos dirigentes, en las que evidentemente han llamado la atención 2 cosas. Vamos a ver si podemos comprobar esas imágenes, recordar ese momento. Les digo que llamaban la atención 2 cosas. Una obligada por la pandemia, la distancia física, respetando ese 1,5 metros de distancia de seguridad sanitaria, y también lo verán que apenas se han intercambiado miradas, apenas se han intercambiado unas muy pocas palabras. Normalmente es un momento en el que los dirigentes que llegan a la Moncloa, en este tipo de encuentros, sí que suelen incluso hasta bromear antes de entrar al interior del Palacio de la Moncloa y comenzar la reunión propiamente dicha. Es una de las cuestiones que a nosotros, desde fuera, nos ha llamado la atención, pero seguro que de esa imagen hace muchas más lecturas y muy interesantes. Eva García, la conocen bien porque es la directora del Instituto Español de Sinergología. Eva, bienvenida una vez más. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que más te ha llamado así antes de entrar en el detalle de la atención de ese encuentro, de ese primer encuentro que hemos visto entre Pere Aragonés y Pedro Sánchez? Pues lo primero, la distancia que comentabas, que es muy superior a la que ha tenido en tiempos de pandemia con otros líderes políticos. Incluso Sánchez, si os fijáis ahí, da un pequeño pasito atrás, o sea, provoca una distancia todavía mayor, y Pere Aragonés se queda un poco descentrado. Yo creo que esperaba un choque de puños o algo parecido y se queda sorprendido ante Pedro Sánchez, que se lleva la mano al corazón. Entonces eso hace que él se hace diferentes autocontactos en la ropa, y veis, y ahora pone las manos por delante del cuerpo de nuevo. Está tenso y está incómodo. Entonces me ha llamado mucho la atención esa distancia y esa ausencia total de diálogo y de intercambio de miradas. Si bien es cierto que he estado, veis, ahí se vuelve a tocar Pere Aragonés, he estado analizando a Pere Aragonés en otros contextos, y en general siempre que tiene periodistas delante no sabe muy bien dónde poner las manos. O sea, que puede ser que la tensión, al margen del encuentro en sí, ¿veis? Ahí duda qué hacer con las manos, y quedan separados, pues si pudiésemos comparar, por ejemplo, con Moreno Bonilla, que estuvo la semana pasada también con Pedro Sánchez, la distancia es prácticamente del doble. ¿Veis? Ahí corrige la posición Pere Aragonés, pero tiene las manos entrecerradas, está tenso. Pedro Sánchez, por supuesto, está más en su entorno, es el que está recibiendo en su espacio, ¿no?, en sus dominios. Eva, y si tuvieses ya a todos esos detalles que nos has comentado, si tuvieses que ponerle adjetivos, el otro día nos decías, bueno, pues esto significa, pues eso, estar tenso, un síntoma o un signo de... Bueno, ¿cómo les ves? ¿Cómo ves a ambos, al presidente y al presidente? ¿Cómo les ves? Les veo distantes, muy tensos, incómodos, y ya cuando se sientan, todavía más, o sea, se acentúa un poco más esa tensión. Si veis, fijaos, aquí lo que podemos analizar en primer lugar es cómo están cruzados de piernas. Cruzarse de piernas, en contra de lo que se suele pensar, no es un elemento de cierre, depende de hacia dónde te cruces las piernas. Ellos dos están cruzados formando una especie de semicírculo. Eso indica más bien una voluntad de diálogo. Pero, por otro lado, tienen 2 actitudes corporales muy distintas. Pere Aragonés prácticamente no le habla, tiene los dedos entrecruzados con mucha tensión y prácticamente no parpadea. La ausencia de parpadeo significa que hay una carga cognitiva fuerte. Está muy concentrado y está más pendiente que de Sánchez de lo que está ocurriendo con los periodistas alrededor. Sánchez, por el contrario, trata de parecer muy cordial, es lo que llamamos en sinergología estar espectacular. Es decir, está teatralizando los gestos, pero ahí es donde nos traiciona el poder ver la parte superior y la parte inferior del cuerpo. ¿Por qué? Porque el teatro el teatro con todos los respetos, o sea, es lo llamamos una espectacularidad corporal que nos pasa a cualquiera, ¿no? Entonces, está teatralizando toda esta parte, mientras que las piernas ya no es que estén cruzadas. Si os fijáis en su rodilla, para poder tener la rodilla así, si hacéis cualquiera de vosotros la prueba, tenéis que apretar una pierna contra la otra. Eso nos está indicando la tensión interior real que tiene. Entonces, aunque estos momentos, analizado con cualquier líder político, son muy similares, siempre hay una charla, tratan de parecer distendidos, no les estamos oyendo, como os decía el otro día, cuando no les oímos cuesta un poquito más analizar, pero sí que se detectan estas
sutiles diferencias. También es verdad que Pedro Sánchez, esa es su posición estándar, pero con líderes españoles. ¿Veis? Así como un poco todo cómodo en el sofá, sí, aunque en este caso le tira las piernas. Sí, un poco así, repantingado en el sofá. Sin embargo, cuando son líderes extranjeros, tiende a no cruzarse las piernas y a estar más inclinado hacia ellos, más próximo, en una posición un poco de mayor cercanía. Nosotros medimos la intensidad de la relación por la posición de este segmento del cuerpo, del pecho. Entonces, el hecho de tener este segmento del cuerpo, que es el yo, alejado del interlocutor, indica falta de interés en la relación. Mientras que cuando me acerco, estoy más involucrado en la relación. Sí. Pero no lo está haciendo solo con Pere Aragonés, se sienta así con Pablo Casado, se sienta así con Inés Arrimadas. Es decir, es su posición con otros políticos españoles. Significativo e interesante como siempre tu análisis. Gracias, Eva García, que es la directora del Instituto Español de Sinergología, por contarnos, como decía el clásico, lo que el ojo no ve. Un beso, gracias, como siempre. Muchas gracias. Bueno, eso en cuanto a la forma de ese encuentro.